Señores, regresamos al programa. Siguiente tema. Presten con atención la cifra. Ha habido un incremento en el presupuesto nacional de aproximadamente 6.6%. El año pasado fue de 130.000 millones y algo más, y esta vez es de 138.400 millones de soles, ¿no es cierto? Y sencillo, para decirlo así, de práctico. El problema no está ahí. El problema está que casi el 60% de este presupuesto se va a sueldos muchas veces de burócratas, ¿no es cierto? Y para obras, muy poco. Yo más adelante a lo largo del programa voy a darles cifras que cuando yo las leí y las vi, me quedé realmente asombrado. Pero vamos a discutir con nuestro panel sobre este tema. Marco Lajara, ¿qué piensas de este presupuesto? Que se va cada vez más dinero hacia sueldos y menos obras. A ver, yo creo que hay un aspecto técnico y un aspecto social. Si vamos por el tema social, que es el que muchas veces a la gente le interesa, el tema anterior es activar Petroperú. Eso significa nueva población, competente evidentemente, eficiente evidentemente, y eso aumenta la planilla del Estado. La planilla del Estado debería ser eficiente. Ahí es donde está el problema. Es decir, no importa la abundancia, importa el resultado. Porque finalmente en el tema de la abundancia tienes a gente asalariada, sueldos pagados, familias satisfechas, capacidad de consumo y por lo tanto economía activa. El problema es en el lado técnico, es decir, si estás distrayendo mucho en planilla y poco en inversión, la sostenibilidad no se da. Ahí es donde está el problema. Y si el trabajador del Estado es eficiente o no es eficiente, es decir, es capaz, hace bien su trabajo, está comprometido, sabe lo que es un servidor público, hace carrera, se capacita, se llena de experiencia y logra dar ese servicio que el Estado necesita. Si tenemos eso, bienvenida a la planilla gorda. Si no tenemos eso, yo creo que ahí es donde tenemos un serio problema, ¿no? Don Julián Cortés, de los 138.491 soles de presupuesto ahora, para el 2016, 32.000 en inversión pública y 74.900, o sea, casi 75.000 millones se van en gasto corriente, que no es otra cosa más que sueldos. ¿Qué piensa usted? Creo que este gobierno ya no puede componer ese tema que usted está hablando. Se está haciendo caja para pagar a la burocracia, evidentemente. En consecuencia, creo que el tema central no está en que este presupuesto tiene 70% dedicado a pagar a la burocracia y 30% para invertir. El tema está en que la estructura del Estado viene funcionando mal desde hace muchos años. Y el próximo gobierno también va a tener que hacer lo mismo que este, en el sentido de dedicarle una gran cantidad de dinero a mantener una frondosa burocracia que creo que supera el 1.200.000 o 300.000 empleados en el país. Hay que reformar el Estado. Para llegar a un presupuesto mejor, es necesario reformar el Estado. Vea, por ejemplo, un solo ejemplo. Aquí en Lima tenemos 43 municipalidades para manejar una ciudad. Tenemos 43 servicios de limpieza pública, 43 serenazgos y así sucesivamente. Y no funciona, por supuesto. En otros países, en el caso de Colombia, hay un solo municipio para la capital. Un solo municipio. Una sola burocracia. ¿En Nueva York también? Nueva York. Bueno, entonces, ¿qué esperamos? Lo que pasa es que acá tenemos que poner al primo, al primito, al sobrino, a la tía, a todos los amigos del barrio dentro del presupuesto. Y en este caso, tal como estoy poniendo el ejemplo, en el presupuesto municipal. Muy bien. Doctor Héctor Vargas Saya, ¿qué piensa de esto? Yo tengo otras cosas adicionales que son espectaculares. Miren ustedes, además de lo dicho, que es un escándalo, una vergüenza. No puede haber un presupuesto de la República pues con 30% para obras públicas y 70% para sueldos. 60 y 40. Bueno, pues es un escándalo. Aparte de eso, el presupuesto es exiguo. Un país tan rico, un país que dice que crece, ha crecido en 20 años. ¿Cómo es posible que tenga 45.000 millones de dólares? En dólares son 45.000 millones más o menos. Más o menos, sí. Con 30 millones de habitantes. Chile tiene 14 millones de habitantes, 13 millones de habitantes,
y tiene 70.000 millones de dólares de presupuesto. O sea, 2 veces y medio que el Perú. Por eso es que crece más rápido que nosotros. Pero lógico. Lo que ocurre es que el Perú regala sus recursos naturales con el cuentazo de entregarla a la empresa privada. Durante 20 años la minería, que es sustantiva para el Perú, ha sido importante. Pero no fue importante en el ingreso de tributos para el presupuesto, porque mediante los famosos contratos ley se le ha regalado a los mineros la rentabilidad que pertenecía al Perú. Que se dio en tiempo de Fujimori. Que se dio en tiempo de Fujimori durante 20 años. Contratos ley que fueron inmodificables. De ese modo, durante 20 años, el Estado peruano no ha podido cobrar los impuestos a las sobreganancias, y los minerales se han ido bien, gracias. Hoy han bajado el precio de los minerales y aquí están esperando de nuevo una nueva oportunidad. Y finalmente, el Perú necesita infraestructura. No hacemos nada con burócratas de cuello y corbata que se acumulan, y el 70% de esos burócratas están en Lima. Eso es lo más gracioso, lo más grave todavía. ¿Qué significa infraestructura? Carreteras, energía eléctrica, agua potable, saneamiento, hospitales, colegios, etcétera. Eso está abandonado totalmente en el país. Muy bien, vamos a ver qué nos trajo Juan José del Castillo de la calle de nuestra ciudad sobre este tema. Y luego voy a contarles, no solamente se trata de esta mala distribución en el tema de que un montón para sueldos y un poco para obras, sino cómo se han reducido los presupuestos para el interior del país. Vamos con el Jota. Con un presupuesto que bordean los 139.000 millones de soles para el año 2016, el 60% corresponde a gasto corriente. Es decir, en buen romance, sueldos del sector público. ¿Qué opina el ciudadano de a pie al respecto de este tema? Bien por parte porque los apoya a los que son empleados públicos. Bueno, es lo que debe ser, ¿no? Que tiene que salir de los fondos del Estado. El presupuesto siempre lo han destinado mal. Porque está mal, debería emplearse para otros fines, no creo yo, ¿no? Me parece que está un poco mal, debería destinarse un mayor presupuesto para otro tipo de inversiones, ¿no?, que necesita Perú. Tenemos en cuenta que la inversión pública también sería muy importante, porque dentro de ese rubro se encuentran realmente las necesidades del país. Una plata en vano que están gastando. No, supongo que de todas formas tiene que invertirse un poco más en las obras, ¿no? Se gaste más en lo que son las obras públicas y no como se dice, malgastar el dinero nuestro, ¿no?, en otras cosas, pues, ¿no? Sería mejor que se invierta, que le bajen los sueldos y inviertan mejor en la educación. El pueblo peruano siempre ha pedido una educación que se invierta más en la educación. Muy bien, ahí estaba lo que el público comentaba, ¿no? Escuchen, en comparación al presupuesto de este año, el gobierno central, ¿no es cierto?, va a administrar 9.4% más que el 2015, para el 2016. No solo eso, los gobiernos locales van a administrar 6% menos que el 2015 y los gobiernos regionales 0.6% menos que el 2015. O sea, se sumaron más al gobierno central y menos a los regionales y los locales. Muchos creen que esas decisiones son por el último año y por lo tanto implementar todo lo que significa la campaña electoral del nacionalismo, y esa campaña electoral, si bien no les va a permitir ganar, porque creo que todos estamos convencidos de ese tema, sí les va a permitir, o van a intentar, poner algunos congresistas de la República en el Congreso, valga la redundancia, para que protejan toda la batería de denuncias que se le viene al gobierno de turno. Pero, insisto en el tema, mucha gente en el Perú siente que el Estado está para darle trabajo. Y esa plata, ese 60 o 70% del presupuesto nacional, para ellos está bien que vaya en esa proporción. Es evidentemente lo que hemos discutido en otros programas, la falta de cultura política, lamentablemente, de nuestra población. Pero eso es lo que tenemos y a ellos hay que reeducar para realmente enseñarle lo que estos dos caballeros nos han enseñado en el momento que les tocó opinar, ¿no? Pero Marco Lajara, don Julián, dice algo que tiene sentido, no sé qué piensa usted al respecto. Claro, se destina el 60% al gasto corriente, pero se pide aumento para los profesores, se pide aumento para los policías, se pide aumento para el sector salud,
Y eso se significa gasto corriente en el presupuesto nacional. Así es, los profesores, los policías, etcétera, los médicos del Estado están mal pagados, eso es cierto. Pero la burocracia no puede ser tan grande, ¿eh? Y no debería ser tan grande. Usted mencionó que ahora los gobiernos locales van a recibir 6% menos y los gobiernos regionales 0.6% menos. Y que la mayor cantidad, en todo caso el gobierno central, va a recibir mucho más. 9.4. ¿Por qué va a recibir mucho más? Lima puede bailar solita con su pañuelo, ¿ah? Lima puede resolver sus problemas solita. Sin embargo, las provincias no lo pueden hacer. Las provincias necesitan infraestructura, necesitan carreteras, aeropuertos, puertos, líneas de comunicación, etcétera. El centralismo del que ya todos los profesores universitarios han hablado extensamente es el peor daño que hemos tenido durante la vida republicana y antes de ella también en el caso del Perú. Muy bien. Nuestra vida republicana ha sido puro centralismo y recientemente, en los últimos 15 o 20 años, hemos apostado por la descentralización. Sin embargo, este gobierno está volviendo a recentralizar para que ellos tengan el control de la economía del Estado peruano y del poder del Estado peruano. Llamadas telefónicas, perdón con eso. Llamadas telefónicas y seguimos con el panel. Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, señor. Gracias. Si bien es cierto, el 60% del presupuesto nacional está usado para sueldos, eso es exacto, pero hay cosas que están mal interpretando los panelistas. Primero, que la calidad de sueldo de la mayoría de los empleados públicos no pasa de los 2.000 soles. No estamos hablando del sueldo del ministro de 30.000 soles, ¿ya? ¿Cómo no va a ser el 60% si el Estado no hace empresas? Si el Estado no hace empresas, señores, no tiene flujo de ingresos. Entonces, como los ingresos del Estado son bajos, por eso es que el componente del sueldo es alto. Lógico. Aparte de eso, tenemos que contar que de ese 60%, la gente, la familia, el sector familia, está pagando un 18% del IGB cuando compra cada producto de parte de sus ingresos. Entonces no vendría a ser un 60% en realidad, porque un 18% se devuelve como IGB a los fondos del Estado. Ahora, con esa calidad de sueldo, se necesita al contrario, inyectar y subir los sueldos para que se genere una política contracíclica a la recesión del capital privado que viene del exterior. Entonces el Estado ahora sí tiene que ser un generador de empleo, porque cuando se caen los empleos, el nivel general de empleos y el nivel general de sueldos, entonces entra en una recesión. Eso es lo que estamos ahora. Entonces, con esta recesión del sector privado, tiene que entrar el sector público. Y eso está haciendo ahora Barack Obama en Estados Unidos, y acá en el Perú existen los ayatolas de libre mercado que se oponen a eso y son más fundamentalistas. Gracias. A usted, gracias. Pero no confundamos, pues el Estado no puede basarse en el descuento del impuesto que van a recién a pagar para saber el presupuesto, ¿no? O sea, no, claro, eso es dogmático. Hola, buenas noches. Buenas noches, Rocha, Luis Nando Ventanilla. Bienvenido. Respecto a que hay mucho presupuesto destinado a burocracia, creo que por ahí no va el tema. Efectivamente, faltan policías mejores pagados, médicos mejores pagados y profesores. Más bien hay que aumentarle más. Lo que hay que hacer, o sea, hay que aumentarle más el sueldo a ellos. Lo que hay que hacer es aumentar la torta. Para aumentar la torta, más impuesto para las empresas grandes, más impuesto el tema de las sobreganancias, las mineras. Bueno, ahora está bajando la venta. Hay que buscar de cómo sacar más plata. Lo otro sería el tema de que el Estado participe más en empresas, pero, o sea, 51-49, ¿no? Quizás 51 el Estado, 49 la privada, pero que la privada finalmente tenga la gerencia. Y lo otro es que las AFPs inviertan el 100% en infraestructura en Perú. Ok, muchas gracias por su comentario. Yanina, algunos mensajes de las redes para continuar. Precisamente, Pepe, en las redes también ya se opina de este tema. Karen Saldívar, ella nos dice que el presupuesto general de la República del 2014 aumentó el 12% para el 2015, mientras que el proyecto para el 2016 se propone subir en 6.6%. Elvis Zapata también opina, él nos dice que la educación es el sector donde el gobierno debería invertir más para poner al Perú en un verdadero camino hacia un desarrollo sostenido. Gracias, Yani. Una llamada más y venimos con el doctor Vargas Saya. Buenas noches. Hola. ¿Aló? Sí, bienvenida, buenas noches. Ya, señor, se habla del presupuesto nacional destinado a sueldos de burócratas. Se habla del lote, tanto que se habla de Petroperú,
se habla de cuántos barriles, y en concreto lo que el Perú recibe, los peruanos de a pie, es el gas. Y nosotros, las amas de casa, las señoras que cocinan, pagan el gas más caro. Eso es lo concreto de todo lo que ustedes, los profesionales, los periodistas, difunden. Ahora, el Edelnor, el gobierno ha destinado a Edelnor para que dé un vale a personas que no tienen recurso, lo que es un balón de gas o el pago menos de gas. No he podido acceder yo a esta información. Del cual es que no es en todo el Perú. ¿Cómo? No es en todo el Perú. No es en todo el Perú, pero No. Edelnor es acá. Es aquí. No, en Lima no es. Pero que en Lima no es, aquí en Edelnor, señora, acá en Rufino Torrico, eso es lo que está pasando. Y sin embargo, ¿qué pasa? Hay que tener un presupuesto bajo de 14 soles o algo así. Dígame, Edelnor, ¿a qué persona en el centro de Lima, olvidando que hay suburbios, hay callejones, hay gente de escasos recursos? Señor, este gobierno está mal. Ese gobierno, en lugar de pensar... Muchas gracias. Gracias por su llamada telefónica. Doctor Héctor Vargas. Voy a poner un par de ejemplos referidos al presupuesto. Hace 25 años, cuando en el Perú existía Senado, en el Parlamento, Senado y Cámara de Diputados. La bicameralidad. 2 cámaras, 180 diputados y 60 senadores. 240 parlamentarios en 2 cámaras, con 2 estructuras. He hecho una indagación final. Actualmente este Congreso, con solamente 130 congresistas, condensado en una sola camarita, consume 3 veces y medio de lo que consumía el Perú con 2 cámaras hace 25 años. Esa es la proporción, fíjense ustedes. Y cosa similar pasa con el Poder Ejecutivo, donde tenemos más de 20 ministerios y están queriendo ya crear un ministerio de la juventud, de la querida, de la suegra y de no sé qué. Bueno, entonces, esta es la tragedia de este país. Hay por lo menos 6 ministerios que son duplicidad de los existentes, que no tendrían por qué existir. Y curiosamente, en este país de 30 millones de habitantes, hay más ministerios que secretarios de Estado en la nación de 300 millones que son los Estados Unidos de América, de Norteamérica, de América. ¿No es cierto? Fíjense ustedes. ¿Y de qué constan los ministerios? Ministros, viceministros, directores, subdirectores, asesores, gerentes, oficinas ejecutivas, contralores. Bueno, y sigue la firma. La mente humana criolla en el Perú es tan fecunda para crear cargos y nombres y ejecutivos, etcétera, etcétera. Esta es la tragedia de este país. Doctor Vargas, yo le hago una pregunta, aprovechando lo que decía Marco Lajara. Si nosotros pedimos mejores sueldos para los profesores, lo mismo que le decía a don Julián, ¿no? Mejores sueldos para los profesores, para los policías, para el sector salud, para las enfermeras, para los médicos. Pedimos que Petroperú sea del Estado, perdón, que el lote 192 sea administrado por el Estado, lo que significa por lo menos 3.000 personas más en planillas del Estado. Pedimos que el Estado retome algunos lotes, no estamos pidiendo un Estado más grande y por tal un gasto de cuenta corriente más grande. No, lo que usted dice tiene una apariencia de verdad, pero de realidad eso no es así. Hay que comenzar por el principio. El presupuesto del Perú es exiguo. Debería tener por lo menos 350 millones de acuerdo con su capacidad, con su riqueza y con su población. Pero porcentualmente hablando. No, porcentualmente. Si tuviéramos 300.000 millones de soles de presupuesto, eso no quiere decir que vamos a incrementar los gastos corrientes. Bueno, hay que aumentar. ¿Cuáles son los aumentos a los policías? ¿A cuánto ascienden los pequeños aumentos a los maestros que están muriéndose de hambre? ¿Y cuánto gana un ministro? En 24 horas han doblado el sueldo, en menos que cantaba un gallo. Y hay que ver los sueldos que ganan los asesores. Estos jovencitos que no saben ni hablar castellano, ganan pues sueldo de 15.000 soles, 12.000 soles. Esa es la tragedia. Muy bien. ¿Y cuánto gana un maestro? 1.000 soles, 1.500 soles. Pues, entonces, bueno, en buena hora. Pero además, cobremos impuestos. Mire usted, la presión tributaria en el Perú no pasa de 13%, creo. La presión tributaria. La presión tributaria en Europa, en los países que ganamos, pasa de 41, 45%.
En el Perú tendría que hacer la misma persona. Miren ustedes, la minería, el sector más poderoso económicamente, no ocupa el primer lugar en pago de impuestos. En pago de impuestos. Es el tercer. ¿Saben quiénes son los que ocupan el primer lugar? Nosotros, los servicios públicos, los que pagan agua, luz, primer lugar. ¿Cómo es posible cuando el primer lugar como tributante debiera ser el sector minero y el sector petrolero? Muy bien, muy bien. Vamos con 2 llamadas y venimos con Marco también. Hola, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches sobre el tema. Sí, bienvenida, adelante. Sí, buenas noches. Quería opinar lo siguiente. Nosotros como peruanos, señores, no nos podemos subestimar en esto de los sueldos burocráticos, señor. Porque acá creo que todos los peruanos son personas profesionales, intendentes que sí pueden ganar. Nosotros como peruanos tenemos que preocuparnos más bien que las empresas extranjeras, señor, vengan a invertir al Perú pagando sus impuestos como todo un peruano, señor. ¿Por qué solamente se le castiga al peruano y por qué el IVA se tiene que correr por el más débil? Gracias. A usted, gracias por su llamada. Hola, buenas noches. Aló. Buenas noches. Bienvenido, señor. Sí. Habla el señor Guillermo Poma de Distrito San Martín de Porres. Queríamos nosotros manifestar lo siguiente. Sí, Petroperú está en condiciones de poder llevar a cabo, digamos, el control del petróleo. ¿Por qué? Porque ahí trabajan justamente los grandes profesores, los grandes profesionales de la Universidad de Ingeniería. Ese es uno. El otro, puede subcontratar a otras empresas que están especializadas en estos momentos. Sí, es cierto. Muchas gracias. Lo que pasa es que ese es el tema anterior. Pero igual muchas gracias por su llamada telefónica. Marco Lajara, por favor. Sí, pues, a ver, aumentarle el salario a los burócratas, como se le llama, y que no es una lisura, pero se está convirtiendo en un peyorativo, y no es así. Yo trabajé para el Estado y me sentí muy orgulloso de hacerlo. Pero aumentarle el salario, aumentar el presupuesto, es evidente. Salvo que alguien esté pensando en los despidos. Una política de despidos es una política absolutamente hoy día agresiva, abusiva y antipopular. Por lo tanto, hay una contradicción ahí estructural en este tema de aumentar los sueldos, lo cual sería justo, pero no quiero aumentar el presupuesto del gasto corriente. ¿Y de dónde aumento los sueldos? Correcto. Entonces, necesitas estos economistas que están lejos del dogma y que están más cerca al pragmatismo y a la realidad. Muy bien, señores, muchas gracias. Gracias por haber participado. Otro tema sin ninguna duda interesante. Mañana, si Dios quiere, regresamos con más de Habla el Pueblo. Permiso hasta entonces.